Bueno, entonces, a los que no conocen nuestro trabajo en la editorial y el Instituto Pius, tenemos una editorial en Brasil ya hace 10 años más o menos. La editorial empezó con la publicación de libros sobre bioética y familia y se convirtió, de hecho, en una referencia en este tema, especialmente con la llegada de los autores del libro Matrimonio, Encuentros de Preparación, la pareja Andrea y Karina. Crecemos mucho con el material, el trabajo en la formación familiar, porque ellos tienen un apostolado hace muchos años, más de 25 años, en la preparación matrimonial. Desarrollaron una metodología muy interesante y mi esposo y yo también, aún antes de empezar a crear la editorial y el instituto, ya conocíamos en Brasil, porque es un material muy utilizado, y participamos en nuestra diócesis como parte de la implementación también, como equipo arquidiocesano, y fue un gran regalo porque cambió de hecho la formación prematrimonial y está cambiando así todas las parroquias. Y ahora con este espíritu visionero, eh, emprendemos el trabajo de traducir el material con la participación de hay latinos de habla hispana nativos para la traducción del libro, y un mexicano trabajó en la traducción del libro Matrimonio, Encuentro de Preparación. Hoy tenemos también colaboradores de Venezuela y todo un equipo de asociados y aliados en todos los países de habla hispana para hacer la difusión de este modelo de catequesis, de esta metodología, para comprender cómo se debe desarrollar la catequesis prematrimonial y tener en cuenta, es importante tener en cuenta los documentos de la Iglesia que nos piden sobre la catequesis matrimonial, porque la catequesis matrimonial no es una idea que los autores Andrea y Karina desarrollaron por sí mismos. Es en verdad una petición de la Iglesia y no es una petición general, como muchas veces se piensa, que bueno, la Iglesia nos pide hacer una preparación al matrimonio. No, no es solo esto. La Iglesia es muy específica y presenta en sus documentos muchos detalles. Así empezamos esta formación con el tema de los documentos de la Iglesia sobre el catecumenado matrimonial a la metodología MEP, ya con la pantalla de los documentos de la Iglesia, algunos, no todos, pero algunos que vamos a empezar analizando. Bueno, la petición entonces hace más de 50 años. Todos estos documentos que están en la pantalla hablan mucho de esto, pero claro, hay otros. Y desarrolló sí, la catequesis matrimonial con el material de matrimonio, encuentros de preparación como una respuesta. Y así, claro, el libro está presente en 22 países, 90 diócesis, quizás más ya experimentado desde 2015, entonces es un material que ya tiene tiempo, muy probado, ya ha preparado a más de 200.000 parejas al sacramento del matrimonio y por esta razón fue revisionado, analizado y probado por muchos obispos y sacerdotes y miles de parroquias, quizás 3.000, no sabemos exactamente porque es muy orgánico también el uso, aunque en algunas parroquias en algunas diócesis hay decretos, cartas, definiciones, otros no hay. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica nos pide, nos orienta que para el sí de los esposos sea un acto libre y responsable, y para que la alianza matrimonial tenga fundamentos humanos y cristianos sólidos y estables, la preparación matrimonial es de primera importancia. Entonces, esto es algo específico en el Catecismo de la Iglesia. Pero hace más de 50 años el documento de conclusiones de Medellín, la conferencia episcopal, habló exactamente que en el párrafo 13, que para que los sacramentos alimenten y robustezcan la fe en la situación presente de Latinoamérica, se aconseja establecer, planificar, intensificar una pastoral sacramental comunitaria seria, con preparaciones serias, graduales y adecuadas para el bautismo, la confirmación, primera comunión y matrimonio. Entonces, lo que gustaría señalar en este punto
este párrafo de un documento importante de la historia de la Iglesia en Latinoamérica es que no se hace una distinción entre la preparación al matrimonio y la preparación para confirmación o primera comunión. Y esto nos hace pensar mucho porque nuestras diócesis y nuestras parroquias en general hacen una gran distinción entre la preparación al matrimonio y la preparación a la confirmación o primera comunión. Pero no es la idea de la Iglesia. Todos los sacramentos tienen su importancia. El sacramento del matrimonio incluso hace cambios de vida más radicales que la confirmación para muchas personas. Entonces exige sí una preparación con estas características, unas preparaciones serias, graduales y adecuadas. Entonces, si es gradual, no puede ser un fin de semana. Si es serias y adecuadas para el compromiso, la responsabilidad que van a asumir al contraer el matrimonio, tiene que hablar de muchos temas, tiene que ser un proceso, de hecho, muy cuidadoso. En el documento Familiares Consortium, la exhortación apostólica, el Papa Juan Pablo II también habló un poco de esto, diciendo que la Iglesia debe promover los mejores y más intensos programas de preparación al matrimonio. Y el Catecismo, 1992, después de 1996, la Santa Sede publicó un documento por el Consejo, Pontificio Consejo para la Familia, que habló en muchos detalles sobre la preparación al matrimonio. Este documento es una gran fuente de información, una gran fuente de formación, y hasta 2022, cuando fue publicado el más reciente documento, que es los itinerarios catecumenales, podríamos decir, sería el documento más importante de la historia reciente de la Iglesia sobre preparación matrimonial, porque es muy específico y presenta muchos detalles que ya no estábamos haciendo antes de 2022, cuando los itinerarios catecumenales fueron publicados. Entonces, es interesante la historia de estos doctores, André y Karina Pajera. Ellos empezaron creando su material de catequesis, el matrimonio, encuentro y preparación, con base en nuestros documentos antiguos, los documentos de la Medellín, el catecismo, y también muchísimamente enfocado en este documento de 1996, porque ya es muy completo. Y cuando el Vaticano publicó el material en 2022, que es el documento más reciente y completo, se encontró que el libro de André Carenza estaba listo, estaba siendo utilizado, pero estaba completamente de acuerdo con el documento de la Santa Sede. No fue necesario cambiar cosas en razón del último documento de la Iglesia. ¿Por qué? Exactamente porque el documento Preparación al Sacramento del Matrimonio de 1996 ya estaba muy analizado y tomado en cuenta cuando los autores crearon el libro Matrimonio, Encuentro de Preparación. Y claro, estudiando en detalle este último documento, hay cosas que se puede añadir en el abordaje, pero no fue necesario cambiar nada en el material de implementación y uso. Bueno, entonces este documento de 2022, que ya es un poquito más conocido, pero siempre incluso comparto y les invito a todos a conocer, hacer una lectura detallada y convertirse en defensores y promotores de este documento, porque las personas de pastoral familiar actualmente que trabajan, sea con la preparación prematrimonial, sea con postmatrimonial, con los matrimonios ya sacramentados, tienen que conocer y analizar muchas veces, no solo una vez, este documento. Es como que una guía muy profunda, que es verdad, pero una guía de estudio elemental. Entonces, este documento recuerda a nosotros que es un pedido antiguo de la Iglesia para ofrecer formación y acompañamiento para el discernimiento de la pareja y evitar matrimonios nulos. Discernimiento es la palabra clave,
que es la parte más crítica, más importante. Y el documento, en muchas partes, el documento recuerda que en muchas partes del mundo se enfocó solamente en los cursos prematrimoniales a última hora, incluso siendo presentado como preparación inmediata al sacramento, y no es esto el que se debe ofrecer como etapa de discernimiento. Y así el nuevo documento habla que la preparación al sacramento, que es necesaria, que es obligatoria por el derecho canónico, es una preparación para discernir sobre contraer o no el sacramento del matrimonio, y entonces lo ideal sería que sería hacer la preparación prematrimonial antes del compromiso, no después. Entonces esto es como que una cosa interesante, porque miremos cómo la realidad está distante de la teoría de la petición de la Iglesia. Así, claro, surge una misión, un desafío muy grande a nosotros, que es desarrollar medios, formas, abordajes, comunicación y modos de cambiar a lo largo del tiempo, cada año un poquito más, cambiando nuestra realidad pastoral en nivel de diócesis y parroquias. Y también un punto que me gusta siempre señalar es que la preparación matrimonial, porque es un discernimiento, tiene contenidos mínimos necesarios. No se puede elegir cualquier tema y pensar que esto es una preparación. Y, bueno, el Papa Francisco habló en este documento sobre que ya estaba pidiendo repetidas ocasiones la necesidad de un nuevo catecumenado en preparación al matrimonio, que el Papa Francisco escribió el prefacio del documento, ¿cierto? Y habló que debe ser un proceso catecumenal, tal como es la catequesis para el bautismo de los adultos. Mire cómo el Papa Francisco estaba muy ciente del documento desde 1998 de Medellín, y conocía muy bien todo el contenido de la Iglesia sobre la preparación al matrimonio. Y así el Papa habla que la preparación al matrimonio es como un antídoto para evitar la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes, y también evitar los fracasos de los matrimonios, las familias heridas, y que el Papa Francisco trae consigo un gran sufrimiento y deja profundas heridas en las personas. Así es, de hecho, un tema muy importante. Otras partes del prefacio que me gustaría presentar de todas siempre, porque es muy rico, pero solo para tener algunas partes. El Papa Francisco habla que la preparación matrimonial, como un verdadero catecumenado, no como un protocolo, es un deber de justicia de nosotros como iglesia. Bueno, entonces es un deber de justicia, y la iglesia es una madre, y como madre la madre no puede tener preferencia entre sus hijos, nos los trata de forma desigual, entonces da todo el mismo cuidado, la misma atención, el mismo tiempo, y dedicar tiempo es un señal de amor. Así, si no dedicamos tiempo a una persona, es enseñar que no la queremos. Esto me viene a la mente muchas veces cuando pienso que la iglesia dedica mucho tiempo, varios años, a la preparación de los candidatos al sacerdocio o la vida religiosa, pero dedica poco tiempo, solo unas semanas, a los que se preparan para el matrimonio. Hablo del Papa Francisco, muy fuerte. Una sensación que muchas personas del pastoral familiar Latinoamérica ya compartieron con nosotros, que es una cosa muy razonable. Así, el Papa Francisco finaliza diciendo que es igual a los sacerdotes, las personas consagradas, los matrimonios también son hijos de la Madre Iglesia, y una diferencia de trato tan grande no es justa. Entonces, mire que es un deber de justicia, y nosotros somos Iglesia, especialmente muy claro, muy aclarado por el Concilio Vaticano II, que se tiene que participar todos como iglesia, y cómo vamos a poner y llevar la justicia de tratar a todos los hijos de la iglesia de una forma justa. Es participando como agentes pastorales, como asistentes de los sacerdotes, de los párrocos, de las diócesis,
ofreciendo a los párrocos esta información de la Santa Madre Iglesia con los documentos que tienen muy claros y alertando, avisando que, bueno, hay una petición muy clara y no se debe ofrecer un tratamiento a los candidatos al sacerdocio y la vida religiosa de 8 años y 8 horas de formación para las parejas, porque no sería justo. Y los resultados de este abordaje ya sabemos cuáles son. Están las familias heridas, los divorcios, las separaciones, los hijos sin su papá o su mamá en su casa, y así no vamos a tener una nueva generación de la iglesia. Bueno, entonces, con base en un poquito de estas enseñanzas de la iglesia y muchas otras que puede conocer en otro momento, se buscó poner en práctica con el libro Matrimonio, Encuentro y Preparación, entonces un material, una guía que pueda desarrollar en cualquier parroquia una metodología para la preparación al matrimonio. Entonces la metodología del libro tiene como que los encuentros listos con todo el contenido y también la dinámica para presentar este documento, estas enseñanzas. No necesitamos de expertos porque la doctrina de la iglesia y los temas humanos son leídos como en un grupo de estudio. Entonces el requisito no es tener expertos en la parroquia, pero tener, es leer y seguir la metodología, y así se puede como que democratizar un proceso de catecumenado muy profundo en pequeños grupos y encuentros frecuentes, porque pide así la Santa Sede que se desarrolle un clima de amistad. Estos son términos exactos de documentos sobre el catecumenado matrimonial, la preparación al matrimonio. Entonces se rompe la idea de conferencias con 20 parejas de un fin de semana, solo retiros. Claro que son buenas iniciativas, es bueno tener retiros, pero no solo los retiros, y tener en cuenta que la principal parte, la parte más importante, debe desarrollarse en pequeños grupos para que el catequista, la pareja catequista, que está la pareja de la pastoral familiar que va a preparar a los novios, sea de hecho un catequista que conduce un proceso catecumenal. Y en un proceso catecumenal debe desarrollar con amistad, con conocimiento del catequizando, de la persona, del catecúmeno, porque solo así el catequista puede ser de hecho catequista para verificar las cuestiones más profundas que el catequizando, el catecúmeno tiene para responder sus inquietudes y hacer un seguimiento, un acompañamiento, ¿no? Y la dinámica del libro entonces es compuesta de oración, vivencia y doctrina, también tres elementos esenciales, así como tenemos en esta pantalla una mirada del tema Encuentro 1. La oración inicial está ya lista en una página del libro, página 19, y empieza el encuentro con un comentario inicial del matrimonio coordinador. Mire, más o menos están presentando incluso las cosas más básicas, diciendo, bueno, estamos reunidos para nuestro encuentro, el primer encuentro, y entonces si la persona no es muy así, habilidosa en las palabras para conducir una conferencia, no es un problema porque el libro tiene la dinámica de introducción, de conducción, de desarrollo y finalización. Una otra parte de la pantalla podemos ver una otra parte del encuentro 1, señalando que es una dinámica participativa y agradable, porque claro, si empezamos solo haciendo un grupo de estudio con lectura compartida y no podemos tener un tiempo de diálogo, sería como que un poco cansativo. Entonces, después de algunos párrafos de lectura compartida entre parejas, hay pausas para dialogar. Y esas pausas tiene como que preguntas o comentarios ya en el libro que hacen una ocasión, una motivación para que las personas, para que el matrimonio coordinador y todos sean conducidos en una reflexión muy rica sobre lo que fue el contenido leído. Y también, así, claro, a lo largo de estas partes del libro, de los encuentros, se motiva la lectura de la palabra de Dios. Sabemos que muchas parejas hoy en día no saben
utilizar la Biblia y la preparación entonces ofrece una oportunidad de tener más intimidad, más amistad con la palabra de Dios. Y el diálogo es seguro siempre bajo la doctrina. Se hacen las lecturas de la palabra de Dios o documentos de la iglesia, del catecismo o enseñanzas de exhortación apostólicas y encíclicas que muchas veces las personas no tienen, no tuvieron oportunidad de conocer directamente. Entonces hay citas, hay reflexiones en base a la doctrina y la palabra de Dios, y así el diálogo, el compartir de opiniones es sólido porque es después de una lectura de doctrina o palabra de Dios. Esto es muy importante porque no es solo una cuestión de fomentar conversaciones sobre matrimonio, pero algo que sea de hecho un canal, un camino de enseñanza de las orientaciones de la iglesia sobre el matrimonio para prepararlos bien al sacramento del matrimonio. Bueno, la idea, como estaba diciendo, los documentos de la iglesia dejar muy aclarados que debe ser encuentros frecuentes y pequeños grupos con un clima de amistad y diálogo y formación. Entonces, por esto se recomienda una cantidad de 12 encuentros frecuentes que puede tener la frecuencia semanal o quincenal o incluso se podría tener mensual. Pero sabemos que no es muy frecuente que la pareja busquen a la parroquia para la preparación al matrimonio con tiempo para hacer todo un encuentro mensual que tomaría 12 meses. ¿Cierto? Pero es posible. Sí, es posible tener incluso en parroquias una mixtura, una mix de encuentros semanales para algunos grupos que no tienen tiempo y encuentros quincenales para los grupos que tienen más tiempo y algún grupo puede tener encuentros mensuales. Esto sería muy rico desarrollar y ya tenemos experiencia y conocimiento de algunas diócesis que desarrollan de esta manera, ¿cierto? Bueno, perdón, perdón, déjame volver. Bueno, después de cada encuentro hay las tareas para casa y esto es una dinámica muy rica también. Por eso es importante tener tiempo entre cada encuentro, porque si desarrollamos como que encuentros todos los días o cada 2 días, no tendría tiempo para hacer las tareas y reflexionar. Cuando tenemos encuentros quincenales, verificamos que es más profunda la reflexión que las parejas tienen. Los novios pueden tener tiempo porque, claro, tiene trabajo, tiene muchas atribuciones y a veces el encuentro semanal no tiene el tiempo necesario para hacer las tareas con más tranquilidad. Y por esto siempre motivamos a las parroquias que van a implementar el libro, buscar como que conducir a los encuentros quincenales, teniendo en cuenta que, claro, cuando la pareja llega a la parroquia con 4 meses, 3 meses antes del matrimonio, de la boda, vamos a ofrecerles los encuentros semanales o hasta mismo 2 encuentros en la misma semana. Pero si tienen tiempo, es bueno que se ofrezca el quincenal. Hay casos incluso, tenemos un caso que estoy acompañando, una parroquia está implementando el libro, no recuerdo el país, creo que es Perú, que está con encuentros, 2 encuentros en el mismo día, el sábado. Entonces son 4 horas de trabajo con las parejas, hacer el primer encuentro como que 4 horas de la tarde y tiene 1 hora y 20 minutos más o menos. Después de 1 hora y 20 finaliza el primer encuentro, déjales un tiempo para una canción, un tiempo para un café, alguna cosa así. Después un tiempo para hacer la tarea, llega la tarea para casa y después ya vuelve con un nuevo encuentro y finaliza a las 8 de la noche.
pero creo que es un poco cansativo, mucho tiempo de formación. Entonces son 6 sábados. La idea no es tener sí poco tiempo, porque mira que si ellos tienen una semana entre cada encuentro sería más interesante, y si tienen 2 semanas también. Pero claro, sabemos que hay casos que las parejas no tienen tiempo, entonces es una alternativa. Esto es una cosa que muestra para nosotros la flexibilidad que tiene el material, porque algunas parroquias, diócesis van a decir, bueno, es muy difícil cambiar de 4 o 3 encuentros que estamos haciendo hoy, o un retiro, para 2 encuentros. No, pero miramos la flexibilidad y la diversidad de formas de aplicación de los 2 encuentros, con 2 encuentros en el sábado, entonces 6 sábados, o con un encuentro un encuentro el jueves o lunes. Puede ser pequeños grupos, porque son pequeños grupos, entonces se debe buscar tener una gran cantidad de parejas, matrimonios coordinadores, y hacer grupos, porque puede tener Armando y su esposa en grupo en lunes, Regina en grupo en martes, Marlon en miércoles. Entonces la parroquia va a ofrecer una gran diversidad de opciones. Y por ejemplo, Marlon puede conducir encuentros quincenales, Armando y su esposa pueden conducir encuentros semanales, y quizás Wilson Vivero puede conducir con su esposa 2 encuentros por semana, en lunes y miércoles, por ejemplo, solo para un grupo de parejas que no tiene tiempo para, antes de la boda, para hacer 12 semanas de preparación. Entonces, la parroquia, la secretaría de la parroquia va manejando de acuerdo con la fecha de la boda, la necesidad de los casos urgentes, los casos que a la última hora, y los que no tienen fecha de la boda, que es lo ideal, que sería lo ideal, que la pareja no tenga la fecha de la boda definida y ni el compromiso, pueden participar en los grupos con frecuencia más espaciada, ¿sí? Y así, con esta dinámica, los temas delicados, los temas son tratados con verdad, sensibilidad pastoral y caridad, y los temas delicados solo después de muchos encuentros iniciales que promueven una tranquilidad para abordajes delicados y apertura de corazón, que es muy importante para tener conversiones de hecho. Mire, acá tenemos los temas: el encuentro 1, amor conyugal; después, armonía matrimonial; el 3, sacramentos; el 4, sacramento del matrimonio; 5, derecho canónico; 6, la celebración, ya la preparación a las cuestiones litúrgicas; después, la segunda parte del libro, vivir la fe en el día de la familia. Mire que ya en el encuentro 7 ya se tiene gran cambios. Ya las parejas están teniendo frecuencia de la misa dominical, ya tienen muchos cambios de mirada, ya están profundizando su relación con Dios y entre ellos. Y entonces se va a trabajar en encuentro 8 la administración del hogar, que es la cuestión económica, ya también un tema sencillo, tema delicado, un tema que toca a muchas personas, cosas importantes, y que puede generar muchos problemas en el matrimonio después. Y los encuentros 9, sexualidad; el 10, hijos, los frutos más bellos del matrimonio; 11, métodos naturales, una introducción; y 12, reflexión sobre la educación de los hijos. Estaba diciendo que los temas delicados son tratados después de muchos encuentros. Los temas delicados son considerados los encuentros 9, 10 y 9 y 10, normalmente, y 11. Pero están como que en pequeñas partes presentando la doctrina de la Iglesia sobre la fecundidad matrimonial, que es un tema muy delicado en los días actuales, en el siglo XXI, porque nos cambiamos a una sociedad que tiene un gran problema de un invierno demográfico, y ya no tenemos, las parejas no quieren tener hijos, o si quieren uno o dos con una planificación familiar, y ya después quieren como que, en Brasil tenemos un término que sería traducido como cerrar la fábrica. ¿Hay en español también? Entonces, siempre diciendo, bueno, ahora vamos a cerrar la fábrica. A Sí. veces incluso dentro de la iglesia escuchamos, yo por ejemplo, que tengo 4 hijos, y también el Rafael, que trabaja con nosotros en la editorial, tiene 5. Bueno, los autores tienen 8. Y escuchen mucho, bueno, ¿por qué no cerrar la fábrica? No tiene televisión, etcétera.
Y son comentarios que no se debería escuchar en la iglesia, porque claro, la iglesia siempre tuve la clareza que los hijos son bendiciones de Dios y las familias numerosas son señal de Dios, señal en la sociedad también. Y bueno, el Papa Francisco habló mucho del invierno demográfico. Es un tema muy importante para todos los que trabajan con familia, conocer, incluso reflexionar profundamente de una manera sincera, también sobre sus ideas que ya asimiló y ya comprendió a veces, escuchando muchas cosas en los medios seglares que hablan de planificación familiar con una visión muy conceptiva, porque claro que se tiene que trabajar, vivir con responsabilidad, pero sin la pérdida de la concepción, de la idea de que los hijos son de hecho regalos de Dios y el matrimonio es ordenado para la santificación de los esposos. Son los dos sacramentos de servicio, orden y el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sacramento? Esto es un tema que va a ser tratado en el encuentro 4, pero dentro del libro, claro. El objetivo del matrimonio es una alianza que tenga un señal del amor de Cristo por su iglesia, que es una entrega libre, total, fiel y fecunda. Entonces no tiene sentido en un matrimonio que no desee tener una fecundidad, claro que con responsabilidad. Entonces se habla muy tranquilo de este tema, pero toca cuestiones que a veces los matrimonios, especialmente los que no tienen frecuencia en la iglesia, en la vida sacramental, nos toca cosas que a veces no están muy de acuerdo. Por esto es muy importante ser un proceso que va despacio. Mira cuántos términos, cuántas informaciones, enseñanzas y cuánta experiencia humana va a desarrollarse a lo largo de esos 6 encuentros iniciales. Después del encuentro 7, toca mucho la cuestión espiritual, el futuro de la familia. Y entonces ya por nuestra experiencia podemos decir como que el 90% de las parejas ya están muy abiertas a, a recibir, a aceptar las enseñanzas de la iglesia sobre todo este contenido. Y claro, los que tienen una necesidad, un motivo justo para espaciar los nacimientos, van a tener una introducción de los métodos naturales. Estoy mirando que hay una persona en el chat hablando de la importancia de los métodos naturales. Sí. Exactamente, ¿no? Que es Violeta, es la persona que está hablando, que es capacitadora del método Billings. Exactamente, entonces en el encuentro 11 se va como que a tener una apertura de los ojos de las personas a muchas cosas, al sentido del matrimonio, a la misión de una búsqueda de la santidad en la vida matrimonial, y claro que los casos que tienen justos para espaciar nacimientos o a veces espaciar sin fecha definida, sin plazo, es una cuestión del discernimiento de cada pareja y van a buscar la red de instructores de método Billings. Entonces, un tema importante es hablar con las personas de método Billings, que todos los países de habla hispana nosotros tenemos, por regalo de Dios, grupos grandes de instructores en métodos naturales, y así pueden encaminar, porque el objetivo de la catequesis prematrimonial no es como que capacitar a las personas a utilizar el método Billings, no sería correcto esto incluso, porque hay toda una estandarización del uso del método natural, pero introducir diciendo, esto existe, esta es la orientación de la iglesia y tiene más o menos este funcionamiento, y usted que necesite va a buscar un instructor, una persona en el grupo oficial del método natural Billings, ¿cierto? Y bueno, el libro se presentó entonces con una herramienta sencilla para la etapa próxima, que es la fase que los documentos de la iglesia definen como la fase de discernimiento, que es la fase obligatoria de preparación. Por cuenta de esta metodología muy sencilla, muy práctica, permite avanzar la catequesis matrimonial para todas las parroquias de una manera estandarizada, ampliar entonces el alcance de esta catequesis sin la necesidad de expertos en cada parroquia, porque muchas veces no se encuentran,
promover una vinculación y un acompañamiento, una cercanía de las parejas, incluso de la vida de comunidad, de la vida parroquial, y así se presentan los contenidos fieles a la doctrina, sin también el riesgo de un catequista, una pareja, un matrimonio coordinador a veces ofrecer una enseñanza que no está perfectamente en línea con las enseñanzas de la doctrina de la Iglesia. Ofrece así un proceso para favorecer el discernimiento y claro, un resultado es la reducción de matrimonios y fallas las familias heridas, cumpliendo así con fidelidad las orientaciones de la Iglesia. Como decíamos, alrededor de 90 diócesis ya utilizan el libro. Una que compartimos, porque es el obispo que nos presentó el libro como prefacio, habla que él implementó en su arquidiócesis el libro precedido por una carta pastoral. Esta es una idea importante, especialmente los que están involucrados en la coordinación diocesanas, pueden analizar el proceso, analizar el material y proponer que la coordinación junto con el padre vicario, el obispo, piensen en hacer la implementación precedida por una carta pastoral para que tengan una uniformidad. Pero claro que esto no es una necesidad obligatoria. Hay diócesis que no hacen una publicación de carta o decreto, pero lo implementan también con formación y orientación. Pero en las palabras del obispo, Monseñor Moacir, fue la mejor decisión de nuestra iglesia particular en relación a la evangelización de la familia. Ya estamos recorriendo buenos frutos de la aplicación de esta catequesis matrimonial. Esto el obispo escribió 3 años después, fue 2022 creo. Entonces, aún están utilizando el libro muchísimamente y fue la experiencia de esta diócesis. Para gestionar este nuevo proceso tenemos un conjunto de materiales de apoyo. El libro que está en la pantalla es un libro de apoyo dirigido a coordinadores y sacerdotes, que es preguntas y respuestas sobre la catequesis matrimonial. Un libro de 84 páginas en la forma de pregunta y respuesta. Muy sencillo, muy rápido, para consulta o para lectura para los agentes pastorales y sacerdotes. Y explica cómo gestionar el proceso de acuerdo con los documentos de la Iglesia y la experiencia del autor, de André Pajera. Hay también un PDF gratuito que ustedes pueden pedir por el WhatsApp de Pius o por correo electrónico y enviamos un PDF que tiene creo que unas 15 páginas, muy tranquilo, no son como que mucho texto, y presenta consejos tácticos para renovar la preparación. Es un documento PDF gratuito. Y claro, la guía de los encuentros, perdón, no cambié la información aquí. La guía tiene 212 páginas y claro, es la guía que va a conducir los encuentros. Hay también aquí en la parte de abajo de la pantalla, el material web de apoyo a los catequistas. Los catequistas pueden usar una guía adicional con sugerencias para cada encuentro disponible gratuitamente en nuestro sitio web. También material dirigido a coordinadores. El link es piuseditorial.com/material apoyo MEP. Yo puedo enviarles también, pueden pedir por WhatsApp después y enviamos el enlace solo para clicar. Y es un material muy interesante porque tiene mensajes listos para envío entre cada encuentro y para hacer una motivación. Pues ya adelantamos un poquito la forma de implementación y conducción en los cronogramas de los grupos. Puede hacer como que grupos semanales con 3 fechas de inicio, en, por ejemplo, febrero, junio, septiembre. Por esta razón, incluso que pregunté a muchos por el WhatsApp y en nuestro grupo sobre si están pensando en empezar y si necesitan ayuda en este sentido, porque es muy frecuente que empiecen en febrero varios grupos, muchos grupos, como estaba presentando el ejemplo, con 4 o 5 matrimonios coordinadores, cada matrimonio coordinador con
4 o 5 matrimonios de novios, parejas de novios. Y así conducen encuentros. Una pareja va a ofrecer los encuentros semanales en lunes, otro en martes, otro en jueves, otro sábado, y así se tiene opciones de acuerdo con la disponibilidad pero también los candidatos de matrimonio para que todos tengan tranquilidad para hacer todos los encuentros. Y se puede manejar también encuentros quincenales, que va, por ejemplo, empezar en febrero y finalizar casi en septiembre, y después en septiembre puede hacer grupos semanales. Y estas dos ideas pueden como que coexistir en la parroquia, ¿no? Y así la parroquia va a ofrecer muchas opciones para la formación de todos los agentes pastorales. Cuando miramos con esta idea de un gráfico, un diseño, miramos que no es difícil cambiar. Actualmente las parroquias, por ejemplo, tal vez su parroquia esté ofreciendo formaciones de sábado, domingo, 1 o 2 fines de semana para la preparación al matrimonio, y así solo tiene que cambiar un poquito la comunicación para que las parejas busquen la secretaría de la parroquia un poquito más en anticipación, y todos utilizando las redes sociales, los medios de comunicación, informando que la parroquia tiene fechas, 3 o 4 fechas para empezar los grupos, y hay grupos que toman tiempo de 3 meses y hay grupos que toman tiempo de 6 meses con encuentros quincenales. Los casos de última hora, como estaba diciendo al inicio, ustedes pueden hacer un grupo muy pequeño, a veces solo con las 2 o 3 parejas que tienen en este momento, con 2 meses para la boda, y entonces hacen los 2 encuentros a cada semana. Por ejemplo, lunes y miércoles, o entonces 2 encuentros el sábado, tomando como 4 horas, hace un encuentro de 1 hora, tiene un tiempo para café, para una canción, después del otro encuentro. Entonces, de una forma u otra, es posible también hacer todo para los casos excepcionales, los casos de última hora, los 6 semanas, y creo que todas las parejas van a tener 6 semanas. Si no tiene 6 semanas, entonces ya está, ya sería incluso el caso de la parroquia decir, bueno, el error está en todas las partes. El matrimonio no es así. No somos que un dispensador de matrimonios. Bueno, y para cambiar la cultura de buscar la iglesia a la última hora, se tiene que hacer una inversión de tiempo y recursos para mejorar la comunicación. Sean creativos en la comunicación, eviten los términos como preparación inmediata, preparación de parejas comprometidas, cursillo prematrimonial, para que no se lleve a las personas en la comunicación una idea de que sea un fast food, y sí un catecumenado. Pues se tiene que cambiar la comunicación, el approach, se tiene que cambiar toda la mirada de la catequesis matrimonial, y creando folletos pequeños, afiches para poner en las parroquias con información muy claras, como en este ejemplo, muchos mensajes de WhatsApp. Nosotros latinos utilizamos WhatsApp casi 99% del día, ¿no? Y entonces va a ser muy tranquilo, solo cambiando las formas de comunicación. Diciendo, están saliendo, son novios, viven juntos y desean casarse por la iglesia. Y ya explican. La catequesis matrimonial debe ser para desarrollarse en nuestra parroquia en 2 encuentros semanales o quincenales. Toma tiempo porque es una decisión importante en su vida, la decisión más importante que tienes. Entonces, la preparación matrimonial es para el discernimiento sobre contraer o no el matrimonio. Y claro, pueden también motivar, como estaba diciendo, el equipo de la diócesis para hacer una carta pastoral o incluso un decreto. Y en este decreto o carta puede desarrollar y poner las reglas. Bueno, debe hacer la inscripción, el registro de la catequesis debe empezar con anticipación, debe finalizar 6 meses antes de la boda, como mínimo, y así poner orientaciones muy claras para que las personas de la parroquia y la diócesis puedan como que empezar en la hora cierta, con anticipación.
Aquí otro ejemplo. ¿Cómo son los encuentros? Son 2 encuentros con duración promedio de 90 minutos, grupos pequeños, en las casas de agentes de la pastoral familiar, de la parroquia. Aquí un otro punto importante que no hablé antes, que la idea es que sea en la casa de los agentes. Esta no es una idea de los autores solo, es una idea por la interpretación más clara de los documentos de la Iglesia, que habla de un clima de amistad y diálogo. Y tuvimos documentos también de conferencias episcopales que hablaron de exactamente las casas de los agentes. Claro que hay agentes que no tienen una casa con un espacio suficiente, hay agentes que viven lejos de la parroquia y no sería viable hacer en las casas de algunos agentes. Entonces también se trata con sensibilidad y caridad y vamos manejando los casos. Y así se va a tener la opción de hacer también un pequeño espacio en la parroquia, pero no en grandes auditorios como conferencias, porque la idea es que sea un pequeño grupo. El libro está diseñado para que la pareja participe al máximo de 6 parejas. 6 parejas con la pareja, con el matrimonio coordinador. Entonces serían el matrimonio coordinador y más 5 parejas solo. Sería como que el máximo, pero usted puede trabajar con 1, 2 parejas también, 1, 2 parejas. La pregunta de Silvia, ¿esta catequesis es dada solo por matrimonios? Sí, la idea es que sí. Los documentos de la iglesia hablan de que sea siempre matrimonios con el sacramento, matrimonios sacramentados, para conducir los encuentros, porque es una catequesis de enseñanza de catequesis, de hecho, de la doctrina. Claro, la doctrina cualquier persona podría hablar, pero es también un momento de testimonio, de compartir experiencia. Hay espacio, claro, en la pastoral familiar hay espacio para personas que no son casadas, pero no como coordinadores de grupos prematrimoniales. Pueden actuar, y yo tengo la experiencia de tener en este equipo, en mi diócesis, pero personas que no son casadas, no son matrimonios, pero actúan como formadores, como apoyo logístico, apoyo en los eventos, y también a veces un catequista para hacer una conferencia específica. Por ejemplo, un ginecólogo, no es necesario que sea casado, puede hablar desde que hable de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, ¿sí? La participación de los médicos, de los ginecólogos es muy delicada, porque a veces se invita a un ginecólogo católico solo porque es ginecólogo, no porque es católico. Sí, empieza defendiendo el uso del dispositivo intrauterino, de la ayuda y muchas cosas que están completamente contrarias a las enseñanzas de la iglesia. Los ginecólogos, los enfermeros, todas las personas que tienen a veces un conocimiento también sin certificado, sin diploma, pero un conocimiento importante, pueden ayudar en la pastoral familiar, pero no en la conducción de los encuentros, y sí en otros momentos de formación, retiros. Debe ser solo 90 minutos. No es un problema que tome 2 horas los encuentros. Esta es una sugerencia. Es por nuestra experiencia, los encuentros llevan de 60 hasta 90 minutos la mayor parte de los casos, pero es muy frecuente, especialmente entre nosotros latinos que hablamos mucho, que nos quedamos 2 horas en el encuentro, y es muy rico porque todos pueden compartir, y el tiempo es una decisión de ustedes y junto con las parejas que están participando. Si está teniendo un buen desarrollo con 2 horas, esté tranquilo y aprovechen, porque es más tiempo de catequesis. Es muy frecuente. En Brasil tenemos muchos casos que las personas siempre nos comparten con nosotros. Los encuentros siempre toman 2 horas en mi casa porque ya tenemos un café y hay mucho que hablar y desarrollamos una amistad muy buena con los matrimonios, los novios, y nos gusta tomar más tiempo. Bueno, ahora un poquito sobre el libro Matrimonio Profundización, que hay muchas personas que han preguntado reciente.
no es el principal enfoque de esta formación hoy, pero es parte del mismo proceso. Después de la catequesis prematrimonial, que es con el libro amarillo, que es la catequesis obligatoria para preparación al matrimonio, si tiene opción de ofrecer a los matrimonios y las parroquias el libro Matrimonio Profundización, Encuentros de Profundización. Este libro tiene la idea de ofrecer una profundización, de hecho, con la misma metodología. ¿Y cuándo vamos a ofrecer? Puede ser después del libro amarillo, así como decimos, después de que ellos finalizaron los 2 encuentros y tiene tiempo hasta la fecha de la boda, podrían participar de otros encuentros. Pero claro, la parroquia tiene que pensar y desarrollar un otro grupo, crear otros grupos con otra pareja guía que va a guiar estos encuentros de profundización. Y estos pueden ser abiertos a cualquier persona, porque no es una preparación formal al sacramento del matrimonio, es un encuentro de profundización. Pero lo más frecuente es que, se haga este libro, se utilice el libro como encuentros postmatrimoniales para parejas sacramentadas. Entonces, la diócesis están desarrollando este libro como prematrimonial. Después hay una misa, uno, retiro, dos, alguna actividad, puede tener una conferencia, como estaba compartiendo en el WhatsApp, en el chat de la persona que es instructora, profesora de métodos naturales, del método Billings. Si tiene una persona así en la diócesis, puede ofrecer a las parejas después del libro una conferencia abierta. Ahí sí, no en la casa de los agentes o en pequeños espacios en la parroquia, pero como conferencia, puede juntar todos los matrimonios que ya finalizaron los encuentros y hacer una formación para entender más profundamente cómo se utiliza el método natural, o si hay alguna persona más experta en teología del cuerpo, puede profundizar estos temas de sexualidad, y así como actividades adicionales. Y después tiene la boda, claro. Después de la boda, no se debe dejar los matrimonios sin un acompañamiento. El documento de la Iglesia de 2022, Itinerarios Catecumenales, exactamente de que el itinerario catecumenal no termina con la celebración del matrimonio, más que como un acto aislado, debe considerarse como la entrada de un estado permanente que requiere, por tanto, una formación permanente específica hecha de reflexión, diálogo y ayuda de la Iglesia. Entonces, la Iglesia tiene el compromiso de ofrecer encuentros después de la boda. Este libro es una idea práctica de poner en práctica, conducir esto. Tiene 150 páginas, es un libro un poquito más pequeño, pero 10 encuentros semanales, quincenales o mensuales. También la frecuencia es una decisión tranquila que la parroquia puede tener. Los temas son de gran interés, ayuda a generar la conversión de vida, incluso a fomentar más agentes pastorales, porque ya están sacramentados, ya pasaron por los 2 encuentros, y así, si pasan por más 10 encuentros, puedo decirles, por cierto, que la formación de estas parejas es arriba del medio, es más que la gran mayoría de las personas. Y protege los matrimonios en crisis, por cierto, también prepara una nueva generación de la iglesia, nuevas vocaciones, futuras vocaciones. Estos son los temas de los encuentros: camino de santidad, pecados capitales en la vida conyugal, internet, redes sociales, convivencia con la familia del cónyuge, vida conyugal y vida interior, parte 1 y parte 2, para que aprendan a rezar, a orar, tener intimidad con Dios, vida conyugal y vida profesional, para que tengan armonía y puedan poner sentido en todo lo que hacen. La santidad también en la vida profesional es el llamado de la iglesia. Entonces la persona tiene que reflexionar sobre esto. Después habla de la vida conyugal y en defensa de la vida humana, así un llamado también al apostolado, a la valorización de la vida humana
en todos los sentidos, en todas las situaciones. Después, el amor esponsal y la cruz de la infertilidad, que hablo de un caso muy específico, pero lamentablemente muy frecuente en los días de hoy. Creo que todas las personas aquí presentes conocen alguna pareja que tuve una dificultad para embarazarse, ¿no? Yo conozco muchísimas. Tenemos una epidemia de infertilidad en el mundo. Eso ya es un hecho que la Organización Mundial de la Salud habló muchas veces, los científicos están estudiando y se debe, como Iglesia Católica, nosotros tenemos un compromiso, un gran llamado de hablar de esto, hablar de la parte espiritual. Por esto se habla el amor esponsal y la cruz de la infertilidad. Se habla de la parte espiritual, de la fecundidad, que no es solo biológica, que puede ser también por la adopción o también por el apostolado, por la oración, por otros medios, en el tiempo de espera, y esa espera puede ser por toda la vida o no. Entonces también se habla del problema bioético de la fertilización in vitro, que genera y elimina embriones humanos que son vidas humanas. Entonces todo esto se habla en este encuentro muy rico. Y el último encuentro, vida conyugal y apostolado, aquí un nuevo llamado al apostolado. Por esto estaba diciendo, en la preparación matrimonial con el libro amarillo, ustedes van a crear y proteger, evitar los matrimonios heridos, familias heridas, los matrimonios nulos. Hacer la preparación es exactamente como la pide la Santa Iglesia. Y después, desarrollando el matrimonio, encuentros de profundización. Muchas veces los mismos matrimonios que pasaron por este libro, le va a gustar mucho recibir la invitación de hacer encuentros postmatrimoniales con el encuentro de profundización, porque ya conoces la metodología. Lo que muchas parroquias están haciendo es que crean grupos de WhatsApp con la fase de preparación matrimonial, el prematrimonial, y hacen los dos encuentros, hacen un seguimiento hasta la fecha de la boda y mantienen el grupo de WhatsApp. Después se queda como que inactivo por un tiempo y después que ya saben que están ya sacramentados, hacen después de 6 meses, un año, una invitación. Bueno, queridos amigos, hermanos, estamos ahora haciendo un grupo matrimonio, encuentro de profundización, la misma metodología. Y ya están recién casados, hace pocos meses, y ya hacen un nuevo grupo, a veces con la misma composición de miembros o un poquito cambia un poquito, siempre tiene nuevos miembros y ya hacen los encuentros postmatrimoniales. Ahí sí, como no hay la fecha de la boda, no hay un plazo, se puede tranquilamente hacer quincenales o mensuales y así desarrollan todo este apostolado. Y creo que después de esto, ustedes como pastoral familiar van a tener agentes pastorales nuevos, muy bien preparados, con poco tiempo de matrimonio, sí, pero con mucha formación, con mucha motivación. Esto va a oxigenar la pastoral familiar que lo implemente. Y así ya finalizando, tenemos las fases. Estas fases, este es término, preparación remota, preparación próxima, preparación inmediata y primeros años de vida matrimonial son los términos del documento de la Iglesia. La Iglesia nos presenta en el documento Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial exactamente estos pasos. Preparación remota, próxima, inmediata y primeros años de vida matrimonial, que en general 3 años, que sería el momento más crítico, que se debe hacer un seguimiento muy cercano. Y para estos pasos que la Iglesia dice nosotros, como el catecumenado matrimonial amplio, tenemos la fase de preparación remota. Y empieza, ¿cuándo empieza? Empieza en la infancia, en la niñez. Entonces, no es como que programas de catequesis que la pastoral familiar va a desarrollar exactamente, porque empieza con la primera Eucaristía, la confirmación, la pastoral de la infancia, la pastoral juvenil, y así va, los hijos van creciendo hasta que encuentre una persona que va a enamorarse y va a finalizar la preparación remota en un punto que que el Vaticano llama de acogida de los candidatos al matrimonio.
no son prometidos, no debería tener la fecha de la boda. A veces tiene, pero no debería. Lo ideal sería que no tuviese la fecha de la boda. Entonces aquí tenemos la preparación matrimonial, el prematrimonio, lo que hablan, el cursillo prematrimonial, y a veces es llamada de preparación inmediata. Pero mira, como no es la preparación inmediata, es la preparación próxima, porque la preparación obligatoria por el derecho canónico es ofrecer a las parejas formación y experiencia que ofrezca a ellos oportunidad de discernir sobre contraer o no contraer el matrimonio. Es la fase de la decisión. Por eso sería lo ideal sin la fecha de la boda, y así hacer una cantidad de encuentros formativos, catecumenales, que les ofrezca esta experiencia profunda. Y al final de esta etapa próxima, podría tener la definición de casarse, y así entonces la definición de una fecha. Pero esto es una decisión particular de cada pareja. Vamos a ofrecer la formación y dejarles que puedan decidir de acuerdo con el discernimiento particular. Y así, si ya están decididos, pasan para la fase siguiente, que es la preparación inmediata, que tiene otro objetivo, que no es discernimiento, es preparación de la boda. Entonces, el retiro de entrada a la preparación inmediata es una sugerencia del Vaticano hacer un retiro de entrada. Ya están decididos a casarse, ya finalizaron el libro preparación, encuentros de preparación, entonces vamos a inscribir a ustedes en un retiro de sábado. Ahí sí, un retiro. Y ahí un retiro de preparación espiritual, y puede tener los procedimientos más burocráticos, vamos a decir, un protocolo de preparación de la boda, de hecho, elegir el sacerdote o el diácono, las lecturas, incluso aprendieran a decidir la lectura en este libro. Entonces están muy preparados y van a tener muy tranquilo una etapa, una preparación inmediata que puede tener un mes, puede ser poco tiempo, si está bien preparada, bien hecha la preparación próxima. Y así al final de la preparación inmediata, si tiene, déjame ver, hay aquí, la boda. Si tiene aquí la iglesia, la boda finaliza la preparación inmediata y empiezan los primeros años de vida matrimonial, que se puede ofrecer, que es nuestra propuesta con metodología, de tener 10 encuentros ya para empezar. Como estaba diciendo, y miramos en la cita del documento de la iglesia, el matrimonio sacramentado es un estado permanente de formación. Entonces, este libro es el libro 1 de postmatrimonial. Los autores Andrea y Karina ya están muy avanzados en un segundo libro de profundización, y vamos a tener también, porque claro, si vamos a ofrecer 10 encuentros mensuales, esto es solo el primer año. Si quieres hacer un apostolado personalista que no deje después la persona como que abandonada, puede decir a ellos, bueno, tenemos estos grupos que hacen el encuentro profundización 1, y después vamos a tener otras actividades de los años siguientes. Y la iglesia, la pastoral familiar es muy activa, está siempre ofreciendo formaciones a los matrimonios sacramentados. Y tenemos también una novedad, que vamos en poco tiempo darles más detalles, que vamos también a desarrollar un libro para preparación remota, y claro, ya es hecha, como estaba diciendo, es hecha con las otras pastorales, la pastoral juvenil, pastoral de infancia, catequesis, confirmación, pero vamos a publicar en poco tiempo un libro de encuentros sobre afectividad, teología del cuerpo, que hace un trabajo muy importante en la preparación remota, pero también se puede, claro, ofrecer a parejas en otros momentos, pero es más pensado para esta preparación en el inicio de la relación, pero están saliendo, vamos a decir. Bueno, estos serían los principales puntos. Me gustaría escuchar de ustedes. Déjame ver si hay unas preguntas también en el chat que no pude leer.